se pueden aprender 2 idiomas a la vez. Te voy a mostrar mi método y además aplicando la secuencia de Fibonacci. Si en especial te pasa como a mí, que me cuesta concentrarme y tengo que buscar maneras de engañar a mi cerebro, si además te pasa como a mí, que estás muy ocupado y a veces no tienes momentos para sentarte y estudiar, el tutorial que te voy a hacer, la explicación que te voy a hacer en este vídeo puede cambiarte la vida, porque a mí me está ayudando una barbaridad. Estoy tan emocionado porque lo estoy haciendo con 2 idiomas, te lo voy a mostrar ya mismo. Quédate todo el vídeo, toma notas, mira bien el tutorial y ponlo en práctica inmediatamente. Yo te voy a poner el ejemplo con un idioma, pero también te voy a mostrar cómo lo estoy haciendo con 2. ¿De acuerdo? Lo estoy haciendo con francés y con alemán. Y te voy a explicar también por qué lo estoy haciendo con esos 2 idiomas. Bienvenido, yo soy Dani Chavero, estás en el canal de la Academia EFA, vamos a por ello. Bueno, antes de nada, quizás no sabes quién fue este señor Fibonacci. Si lo has escuchado, pues fantástico, pero para que estemos todos en la misma página. La secuencia de Fibonacci es muy famosa porque es una secuencia que de repente se descubrió que está pues prácticamente en toda la naturaleza, en las semillas del girasol, la forma que tienen las conchas de los nautilos en el mar, la forma de las galaxias en espiral, la proporción áurea que ya descubrieron los griegos y era en la que se basaban para hacer unas proporciones de belleza en sus estatuas, etcétera, etcétera, y se encuentran en aplicaciones de ingeniería, todo tipo de algoritmos, etcétera. O sea, es una secuencia increíble. ¿Y por qué se llama secuencia de Fibonacci? Pues no porque fuera Fibonacci el que la descubrió, sino porque él fue el que la trajo a Europa. Fibonacci era el figlio de Bonacci. Su padre era un italiano que viajaba diplomáticamente al norte de África y entonces en África, en el siglo XII, su hijo descubrió los números indoarábigos, los que tenemos hoy en día, del 0 al 9. Entonces se los trajo para Europa. En realidad él trajo los números para Europa, la nomenclatura, porque hasta entonces en Europa se manejaban los números romanos. ¿Te imaginas hacer sumas, divisiones con los números romanos? Era una desgracia. No se había avanzado en la matemática en Europa por eso, pero cuando él lo trajo fue increíble. Y cuando trajo eso, trajo la secuencia famosa que lleva su nombre, que no es de él, pero que se hizo famosa por su nombre. ¿Y en qué consiste esa secuencia y por qué es importante para el aprendizaje de idiomas? Te lo cuento a continuación. La secuencia de Fibonacci es como sigue. Empiezas con el 1, bueno, en realidad empiezas con el 0, ¿vale? Pero a efectos prácticos se utiliza el 1, y entonces sumas los 2 números y te da el siguiente. Sumas los 2 números y te da el siguiente. Sumas los 2 números y te da el siguiente. Y así todo el tiempo. 3 y 5 son 8. 8 y 5 son 13, 13 y 8 son 21, 13 y 21 son 34, 55 y así por el estilo. Entonces, como estás viendo, cada vez hay más distancia entre los números. De hecho, si los representas en una gráfica, pues vas a ver que tienes un crecimiento que se llama exponencial. ¿Por qué es interesante la secuencia de Fibonacci? Porque los sistemas complejos que son eficientes crecen a partir de estructuras previamente adquiridas. Te lo voy a volver a repetir. Los sistemas complejos eficientes funcionan a través de estructuras previamente adquiridas. Y eso funciona muy bien con el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje y la memoria es un sistema muy complejo, que depende de muchas variables. Pero a medida que vas haciendo estructuras previas de conocimiento, puedes ir edificando sobre esas y van creciendo de una manera exponencial, como la secuencia de Fibonacci. Y entonces ahí tuve la feliz idea, ¿se parece esto, tiene algo que ver con el repaso espaciado que descubrió Hermann Ebbinghaus? Si no lo sabes, te lo cuento inmediatamente. Hermann Ebbinghaus descubrió la curva del olvido. Es decir, cuando tú tienes una información, estás aquí al 100% y rápidamente empieza a caer en el olvido. ¿Cómo evitas que esa información se pierda? Con un repaso, ¿vale? Entonces haces un primer repaso y la curva sube. Y ahora la memoria se pierde menos. Si vuelves a hacer un segundo repaso, pasa lo mismo. Pero él descubrió algo interesante, que entre el primer repaso y el segundo repaso podías dejar más tiempo. Entre el segundo repaso y el tercer repaso, lo mismo. Y así por el estilo. O sea, el repaso espaciado
te permite que llegue un momento en el que la información prácticamente no se pierda, solo pierdes un 10%, pero no hace falta que lo hagas constantemente, sino que lo espacies en el tiempo. La pregunta era, ¿estaría en este espaciado la secuencia de Fibonacci? Bueno, hice algo de investigación y la respuesta directa es no se sabe todavía, no se ha hecho una investigación sobre esto, pero tiene mucho sentido porque también es una secuencia modular exponencial. Lo explicamos sencillamente. La secuencia de Fibonacci cada vez se espacia más, el repaso espaciado cada vez se espacia más. Y si lo aplicamos, bueno, muchos de mis alumnos dentro de la Academia EFA lo utilizamos, lo hemos utilizado para gente que estaba estudiando oposiciones aquí en España, carreras universitarias y sobre todo para los idiomas. Ahora bien, siempre lo utilizábamos para días, es decir, yo repaso, hago ahora la información, la repaso mañana, luego dejo 2 días, luego dejo 3, luego dejo más. Pero ¿sería útil para hacerlo en el día a día? Es decir, ¿puedo utilizar la secuencia de Fibonacci para que, si no tengo tiempo de sentarme a estudiar durante 25 minutos seguidos o durante 1 hora seguidas, lo pueda espaciar a lo largo del día de tal manera que sea útil y además me permita, ya que estoy muy ocupado, hacer otras cosas entre medio? Y la respuesta la tienes con la práctica que hice yo. Y lo utilicé para 2 idiomas. Así que lo que hice fue lo siguiente. Preparé un texto de 100 palabras en francés y un texto de 100 palabras en alemán. Y ahora lo que comencé a hacer fue utilizar el repaso espaciado con la escala de Fibonacci, pero en este caso en minutos. Como 100 palabras más o menos tardas en leerlas 1 minuto, 1 minuto y medio, pues lo hice proporcional. Entre repaso y repaso dejaba 1 minuto. O sea, esa era la medida principal. Luego dejaba 2, 3, 5, etc. ¿Cómo lo hacía? Empiezo con el francés y a continuación leo el alemán. ¿Por qué lo hago de esta manera? Esto es un tip especial para si estás aprendiendo 2 idiomas. Con el francés estoy mucho más familiarizado, voy mucho más rápido, entiendo las estructuras más rápido, se parece más al español, voy a ir siempre más rápido. Y así lo que hago es que ya lo convierto en un input incomprensible para el alemán. Cuando ya me meto con el alemán, prácticamente sé el vocabulario de todo el texto. O si alguna palabra no la sé, ya la saco por contexto de lo que he leído en el francés. Leo en francés, leo en alemán y dejo un espacio. Y luego voy multiplicando de esa misma manera. Te voy a mostrar cómo hacerlo con inglés. Abres tu ChatGPT, generar un texto de 100 palabras en inglés, nivel A2, sobre mi rutina diaria. Primera aproximación, lo leemos. Aquí puedes utilizar el propio audio de ChatGPT, que aquí lo tenemos, ¿no? Tú le das ahí a la campanita y te va leyendo, ¿no? Un poco para saber la pronunciación. Entonces tú haces la primera lectura. Every day I wake up at 7 o'clock and I get out of bed quickly because I do not like to waste time, bla, 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 bla. Y ahora, cuando has hecho tu primera lectura, dejas pasar 1 minuto y la vuelves a hacer, segunda lectura. Después de hacer la segunda lectura, pones el timer de nuevo. Yo ya tengo aquí toda la escala de Fibonacci. Y ahora daríamos a los 2 minutos. Dejas 2 minutos. Haces tu tercera lectura. Y ahora dejas pasar 3 minutos. Cuarta lectura. Y ya dejas pasar 5 minutos hasta que haces tu quinta lectura. Más de 5 lecturas en un principio no sería necesario. Y te voy a decir por qué. Porque aquí lo que estás haciendo es reexponiéndote a la información. Pero para que funcione mejor la memoria, lo que tenemos que utilizar mejor es la recuperación activa. La recuperación activa, como indica este maravilloso libro de Make It Stick, ¿vale? La ciencia del aprendizaje exitoso, allí los autores que hicieron un análisis completo de cómo aprende mejor el cerebro dijeron claramente: el esfuerzo de recuperar el conocimiento, la destreza, fortalece su poder de permanencia y tu capacidad de recordarlo en el futuro. ¿Cómo se hace la recuperación? No releyendo, sino tratando de recordar cómo se dice. ¿Pero cómo hago eso, Dani? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a entrar a ChatGPT y le vas a decir lo siguiente: traduce este texto a español concatenado palabra por palabra. Y aquí lo tienes. ¿Por qué yo le he pedido concatenado? Eso es una de las técnicas que enseñamos dentro de la Academia EFA y concretamente dentro del programa Hablar Fluido. Esta técnica se llama el ida y vuelta. También es conocida como back translations. Entonces lo que haces es
poner en español la traducción del texto de tu idioma objetivo con la estructura y las particularidades de tu idioma objetivo, que en este caso es el inglés, ¿vale? Por eso aquí al principio dice, cada día yo me despierto a las 7 en punto y yo me levanto de la cama. No es exactamente así como hablamos en español, pero sí te sirve ahora para recuperar la información en inglés. Esto es una manera de ayudarnos a pensar en el idioma objetivo sin leer en el idioma objetivo. Y este texto es el que vas a utilizar para la evocación. Ya lo has leído 5 veces y además de forma espaciada. Y ahora vas a recuperar, vas a hacer la parte de la recuperación. Te ha puesto el texto abajo para que inmediatamente después de cada frase puedas darte feedback inmediatamente y ver en qué cosas has fallado. So every day I wake up at 7 o'clock and I get out, ¿ves? I get out of bed quickly because I do not like to waste time, ¿vale? Vamos a la siguiente. Vas a ver que en la recuperación te va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué hacemos si no toma un poquito más de tiempo? Bueno, te explico. Imagínate que te tomara 1 minuto. Bueno, pues si te tomara 1 minuto, como estábamos viendo antes, tu primera recuperación la haces aquí, la segunda recuperación dejarías 1 minuto. Igualito que en el de arriba. ¿De acuerdo? Tercera recuperación, 3 minutos y así por el estilo. ¿Ok? Ahora bien, aquí viene un detallito. Este tiempo, esta unidad, es en función del tiempo que estás invirtiendo en la recuperación o en el releer. Como leer se hace mucho más rápido que recuperar, porque recuperar entras en el esfuerzo cognitivo deseable. Por eso es tan potente, porque ayuda a tu cerebro a hacer un esfuerzo que favorece la recuperación a largo plazo. Posiblemente tardes un poquito más. Imagínate, como me pasa a mí, que además hago 2 idiomas, francés y alemán, tardo 3 minutos. ¿Vale? Entonces, en la primera, este es el caso de 3 minutos. Entonces, lo que tengo que dejar aquí es el 1 por 3. Aquí dejaría 3 minutos. ¿Vale? En la segunda recuperación, dejaría 2 por 3, que serían 6 minutos. Hago la tercera recuperación y ahora dejaría 3 por 3, 9 minutos. ¿Vas viendo un poquito la idea? Esto lo que tienes que hacer es ponerlo antes por escrito y simplemente tú luego ya te lo llevas a tu aplicación de reloj y pones diferentes timers, ¿eh? En este caso la más sencilla es 1, 2, 3, 4, pero ahora yo me podría hacer una con 3, 6, 9, 5 por 3, 15, y luego viene 8, 8 por 3, 24, hasta llegar al quinto repaso. Al final, en ese quinto repaso, vas a ver qué potente, cómo se te queda toda la información y lo vas a decir prácticamente perfecto, sin olvidarte preposiciones, diciendo bien los casos gramaticales, como lo hago yo en alemán, con las idiosincrasias propias del inglés, del francés, del alemán, del idioma que estés aprendiendo. Requiere un poquito de trabajito hacer todo esto, pero una vez que lo tienes y lo practicas un par de veces, es muy fácil, muy fácil llevarlo a cabo. ¿Y cuál es lo mejor de todo esto? Que no tienes que estar sentado para hacerlo. Tú ya has visto, he cogido el teléfono, le he dado la instrucción con voz y ya lo tienes ahí guardado. Una de las cosas que yo recomiendo para hacer esto es caminar. Por ejemplo, tú imagínate, yo tengo un alumno que trabaja 12 horas, está trabajando en Austria 12 horas. Cuando llega, no tiene cuerpo para el idioma, no tiene cuerpo, se sienta y se bloquea. Recomendación, sal a caminar y estudia caminando. Cuando caminamos, el cerebro se llena de sangre, se llena de oxígeno y eso favorece el aprendizaje, favorece la memoria, favorece la concentración. Cuando uno anda, hay estudios que demuestran que uno está mucho más concentrado y desarrollas mejor tus capacidades cognitivas. Así que ponlo en práctica. Por eso te decía al principio que este sistema viene muy bien si te cuesta concentrarte, si sientes que no tienes tiempo, porque con muy poco se puede hacer mucho. Y además, el espacio que tú dejas entre medias, o sea, puedes empezar esto por la mañana y seguir haciéndolo durante todo el día hasta la noche, con el mismo texto o con 2 textos diferentes. Y entre medias, llevar una vida normal, seguir haciendo tus tareas, ir al trabajo, tomarte ¡ay! Me toca hacer el repaso, te tomas un pequeño break y haces el repaso. Y un último consejito, te he dado los números de los repasos y demás igual, pero no hace falta en realidad que seas tan, o sea, como súper estricto con los repasos, ¿no? Si te pasas 1 minuto, sobre todo en los más largos y demás, no pasa nada. El punto está en que cada vez el repaso sea más largo, pero que no te olvides de hacerlo. Y vas a ver cómo así funciona el cerebro, cómo así recupera la información. Vas a disfrutar, no te vas a agotar, y vas a aprender todos los días muchísimo vocabulario.
Estoy encantadísimo de haberte compartido esta técnica. Estoy entusiasmado de poderla poner en práctica porque todos los días me da un subidón con la cantidad de textos en francés y en alemán que estoy aprendiendo, la cantidad de vocabulario. Estoy aprendiendo gramática alemana sin querer queriendo, sin estudiar las reglas, sino de forma intuitiva, y estoy seguro de que te va a ayudar mucho. Obviamente, alfabeto fonético, ida y vuelta, todas estas técnicas están todas conglomeradas dentro del programa Hablar Fluido. Si necesitas que durante varios meses te ponga personalmente un programa específico utilizando todas estas técnicas, con la ayuda de la inteligencia artificial, con la ayuda de un nativo que te vaya también marcando el ritmo todas las semanas, y con la ayuda, mi ayuda obviamente como coach de idiomas, para generarte el hábito, para darte recursos, para darte ayuda en todo esto, por favor entra en esfacilaprender.com y allí buscas el botoncito, pues o bien de hablar fluido o hablar idiomas, solicitas una sesión. Yo te voy a atender personalmente y te voy a explicar cómo te podemos ayudar, si ese es tu deseo, ¿de acuerdo? Allí te esperamos. Si no, pon en práctica esto inmediatamente. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Ven por aquí dentro de unos días y explica qué tal te ha ido. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir. Besitos, abrazos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Hasta luego. Vamos a por todas, superaprendedor. If you feel like letting go, you can take control.